escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame.
les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. ¿Alguna vez fue descubierto por la palabra de Dios? ¿Alguna vez escuchó una predicación y dijo, ¿me estaban predicando a mí sola? ¿A mí solo? Esa predicación era toda para mí. ¿Cómo sabía el pastor? ¿Cómo sabía que todo eso me pasaba a mí? Que era justo todo eso de lo que yo necesitaba. ¿Alguna vez le pasó? A mí me pasó. Y sé que a muchos de nosotros nos ha pasado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Es así, muchas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, nos sentimos descubiertos, nos sentimos de que toda la palabra es para mí, es todo lo que yo necesitaba, porque Dios habla y ministra a cada uno de una manera personal. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios todos los días, porque ella nos habla todos los días. Fíjense en que dice que es viva y poderosa, o sea que está activa en cada uno de nosotros. En cada uno de aquel que se dispone a escuchar, inclina su corazón a escuchar, a escudriñar las palabras de Dios y ponerla por obra. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos. Así que hasta lo más profundo de nuestro ser, ese lugar que ni nosotros podemos llegar, la palabra de Dios llega y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que Jesús, sabiendo lo que pensaban, entonces les decía, conociendo sus pensamientos, entonces les decía? La palabra del Señor sabe qué pensamos, hacia dónde se inclina nuestro corazón, discierne todo lo que nos pasa. Por eso, ¿cómo podemos nosotros vivir sin la palabra de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? ¿Alguna vez se puso a pensar eso? ¿Qué sería de mi vida sin la palabra de Dios? Esta palabra que está viva, que es eficaz, que penetra hasta lo profundo de mi ser, que discierne mis pensamientos, las intenciones de mi corazón y que ante Dios estoy al descubierto. O sea, nada de lo que haga es una tontería ir al Señor y disfrazar lo que me pasa con palabras, porque Dios lo sabe todo. Antes que llegue mi palabra a la boca, Dios ya lo sabe. Sabe de mis trajines, cuando me levanto, cuando me siento, qué es lo que hago durante el día, dice el salmista. Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice, Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón. Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, escudriñar la palabra del Señor, atender sus consejos, escuchar atentamente, leer atentamente lo que la palabra de Dios nos quiere decir, guardarlas porque ellas son nuestra vida. Dice Hebreos entonces que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. No se parece, no que puede ser, no, es viva y eficaz. El Salmo dice, es lumbrera a mi camino, es lumbrera a mi camino. No que puede que la palabra de Dios te ayude, te ilumine un poco, no, es viva y eficaz. Es lumbrera a nuestro camino. Así que aquella persona que dice, Dios está arriba, yo estoy acá abajo, Dios es sabio, Dios es el que está sentado en el trono, Dios es mi creador, Dios es el que creó todo, incluso mi vida. Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisciente, y yo soy un ser humano, finito, con mis días contados en la tierra. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Él. Nací por Él, vivo por Él. Y Él ya sabe cuándo mis días van a terminar. ¿Cómo yo voy a pensar que mis planes, que mi manera de hacer las cosas es mejor que la de Dios? Que mis pensamientos son mejores que los de Dios. Que mi forma de obrar y de hacer las cosas es mejor que la de Dios. Es ilógico pensar eso.
Cuando yo entiendo quién es Él y quién soy yo, que Él está arriba en los cielos y yo estoy acá abajo en la tierra, puesta por Dios, porque si nací es por Dios, entonces mi corazón se va a inclinar a escucharle, porque entiendo que necesito escuchar de Dios. Mi corazón, mi atención, todo mi ser se va a inclinar hacia Dios en una actitud de humildad y de reconociendo quién soy yo y quién es Él, que necesito de Él. Y entonces la palabra de Dios cobra vida en mí, porque es lo que yo atesoro, es vida, es luz la palabra de Dios en mí. Solo cuando entonces tengo la actitud de inclinar mi corazón y entenderla. Dice Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, dice Jesús. Así que nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, es poderosa, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos, nuestro corazón, es lumbrera nuestro camino y jamás deja de ser. La palabra de Dios permanece para siempre, esa es nuestra seguridad. Por eso, ¿cómo podemos vivir sin la palabra de Dios? No podemos. Es nuestra guía, es nuestra dirección. Es lo que necesitamos. Lucas dice que Jesús dijo, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús no dijo dichosos los que me escuchan o dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Dice dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Así que ahí también está la clave, que yo me incline y lea y escuche y mi corazón se incline a escudriñar y a atesorar la palabra de Dios, pero también a ponerla en práctica. Porque si no me convierto solo en un oidor. Y Santiago dice, no se contenten solo con escuchar, sean hacedores de la palabra. Así que, ¿cómo podemos llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. ¿Cómo yo puedo vivir una vida siendo luz y sal en medio de este mundo oscuro? Bueno, viviendo conforme a su palabra. Esta palabra que nosotros ya sabemos que es viva, eficaz, poderosa, que permanece para siempre, que es segura, digna de confianza. Dice Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Así que otra característica más de la palabra de Dios es intachable. No van a encontrar un error alguno en la palabra del Señor. Y Él es mi escudo. Dice el Señor, yo soy escudo a todos los que vienen a mí, se refugian a mí. Así que yo necesito ir a la palabra del Señor, ponerla por obra, porque sé que es viva, eficaz, intachable. Y el Señor es mi escudo. Mateo 7:24, encontramos que Jesús dijo, el que oye mis palabras y las pone en práctica, entonces lo voy a comparar como un hombre sabio, sensato, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Así que Jesús dice que aquel que escucha y obedece, pone en práctica su palabra, es semejante a un hombre sensato, prudente, que edifica su casa sobre la roca. Van a venir los vientos, las tormentas, pero esa casa no se va a caer. Jesús no dijo, bueno, el que escucha mis palabras y las obedece va a ser un hombre semejante, va a ser un hombre sensato que edifica su casa sobre la roca y va a estar libre de todo mal, libre de toda tentación, prueba, dificultad, preocupación, estrés, ansiedad, enfermedad, nada, va a estar en perfectas condiciones. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, el que escucha, el que obedece, es como un hombre sensato que edifica su casa sobre la roca. Van a venir las pruebas, van a venir las adversidades, van a venir situaciones, pero va a estar ahí firme y esa casa no se va a derribar. Pero el que escucha, pero no obedece, es como un hombre que edifica su casa sobre la arena. Van a venir las tempestades y esa casa se va a destruir. Así que la palabra del Señor nos invita hoy a que nosotros reflexionemos. ¿Yo cómo estoy viviendo? ¿Conforme a mi parecer? ¿A lo que a mí me parece mejor? Porque yo soy una persona inteligente que sabe pensar, porque yo sé lo que está bien y lo que está mal, o
vivo mi vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. A pesar de que a veces yo pienso diferente, pero como entiendo quién es Él y quién soy yo, que sus pensamientos son más altos que los míos, entonces obedezco y van a venir las adversidades, pero sé que voy a estar firme, ¿no? El justo puede caer, pero el Señor lo sostiene de su mano. El justo nunca está destruido, que su casa, su vida se destruye, no, siempre está firme porque su vida está parada sobre el Cristo y Él es escudo a los que en Él se refugian. Encontramos en la palabra del Señor también que Jesús se dirigió entonces a los judíos y a los que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El enemigo quiere que nosotros vivamos oprimidos, atados, esclavizados. Si no nos puede matar, bueno, entonces nos va a querer atar. No, nos va a querer que nosotros podamos vivir en la libertad en la que Cristo nos llamó. Por eso nosotros tenemos que ser fieles, escuchar, escudriñar la palabra de Dios, ponerla por obra y caminar en la libertad con que a la que Cristo nos llamó. Amén. La palabra dice que nos trae luz y nos trae entendimiento, que nos hace más sabios que los sabios. Y acá encontramos en la Biblia que si Jesús viene y me hace libre, que conozco la verdad y la verdad me hace libre, yo tengo que romper la barrera de vivir por sentimientos. Muchas veces uno dice, bueno, sí, entiendo lo que la palabra de Dios dice, y por ahí el Espíritu Santo nos trae a memoria una promesa, una palabra de Dios para un momento en particular, pero nosotros estamos tristes, pero nosotros estamos bajoneados, pero nosotros estamos preocupados, pero nosotros estamos viviendo en un momento donde nuestras emociones están afectadas y entonces ahí tenemos que tomar una decisión. O me paro y creo y declaro lo que la palabra de Dios dice o dejo que mi vida siga rumbo con mis emociones. Si yo sigo mi vida y vivo ese día y esa semana, producto de estas emociones que tengo, producto de lo que vivo, y no de acuerdo a la palabra de Dios, vivo en derrota. Pero cuando yo rompo la barrera de no importa cómo me siento hoy, si esta situación me trae tristeza, pero la palabra de Dios dice que Cristo es mi fortaleza, que el gozo del Señor es mi fortaleza, y declaro la palabra del Señor, entonces rompo la barrera de vivir por mi ánimo y comienzo a vivir en la palabra de Dios. Cuando hago eso, algo en mí cambia y soy verdaderamente libre. Pero tengo que tomar una decisión. Todos los días tengo que tomar la decisión. ¿Esto voy a dejar que me robe la paz o no me robe la paz? ¿Esto voy a dejar que me afecte o no me afecte? ¿Voy a dejar que la palabra de Dios haya cabida en mí o no? ¿No? Cada uno de nosotros toma decisiones, pero lo que nosotros sabemos es que la palabra de Dios es intachable, jamás cambia, permanece para siempre. Es viva y eficaz, es justa y fieles son sus obras. Y acá, cuando encontramos que la palabra de Dios es justa y fieles son sus obras, a veces nos preguntamos, y siempre nos preguntamos en los momentos donde somos tratados y pasamos por pruebas, donde por ahí queremos que Dios nos hable y escuchamos silencio, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué? ¿No? En ese momento no tenemos que dejar que la duda invada nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que estar seguros que Dios siempre está obrando. Que nosotros tenemos que ir al Señor en oración y clamar a Él y hacer guerra espiritual y saber de que aunque yo en el plano natural no lo vea, Dios sí está obrando. Sí está obrando. Si nosotros permanecemos, si usted permanece orando, aunque no vea, confiando en Dios, aunque al parecer en el plano natural no pasa nada, se va a dar cuenta, pasado un tiempo, que Dios sí estaba obrando, aunque usted no lo veía, porque la respuesta de Dios llega. La oración del justo puede mucho, mueve la mano de Dios. Y muchas veces el Señor nos humilla, nos hace pasar hambre, nos alimenta con maná, nos alimenta de manera milagrosa. ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Muchas veces la prueba
que atravesamos es para enseñarnos que Dios nos es suficiente. Que nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe en Él. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Dios te habló, es todo lo que necesitas para mantenerte en pie. Esa es tu seguridad. Cuando Alejandro y Mariela se fueron, y creo que el pastor lo dijo el fin de semana pasado, y también les pasó a ellos, yo los he escuchado hablar, es que en tiempos de dificultad lo que te mantiene firme es la palabra del Señor. Cuando uno está pasando una prueba o parece que todo se desmorona, lo que a uno lo mantiene firme y caminando, aunque por ahí no ve, es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es intachable, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y si Dios me habló, Dios lo va a hacer. No sé ni cómo ni cuándo, pero Dios lo va a hacer. Entonces, si Dios te habló, desarrolla la fe y la confianza en Él, porque Dios va a mostrarte que sí te escucha, aunque en el momento presente parece que no pasa nada, porque sí pasa, porque cuando hablamos con el Señor y clamamos a Dios, Dios nos escucha y en los aires algo pasa. También encontramos en la Biblia, en Isaías 55, que dice, así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Lo que Dios dijo, lo hará, porque lo que sale de su boca no vuelve a él vacía, se hace, se cumple. Amén. Y eso nos tiene que dar confianza, eso nos tiene que dar alivio de saber que mi vida está en las manos de Dios y su palabra permanece para siempre. Lo que Él dice lo hace, porque su palabra es verdad, porque Él es fiel. El salmista decía, tú eres mi escondite, mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Así que la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Aferrado a la palabra de Dios, que no cambia, que es viva y eficaz, que te sostiene, que te fortalece, que te trae paz, seguridad, o por emociones, o por lo que tus ojos ven en el plano natural? ¿Cómo estamos viviendo? La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Algunas personas dicen, no, es que yo no terminé la primaria o la secundaria, no, porque yo no me siento una persona tan habilidosa, tan inteligente. Y la palabra del Señor dice, si vos me buscás, si buscás la palabra del Señor, Dios te hace sabio, más sabio que los sabios. Da sabiduría al sencillo. Así que no importa cuánto yo no sé, importa que tengo que saber lo correcto, que es la palabra de Dios para mí. Y la palabra de Dios se aplica para todos nosotros en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Puede ser que seas un adolescente, un joven que está soltero o soltera. La palabra de Dios es la que necesitas y le va a dar rumbo y propósito a tu vida, dirección a tu vida. Te va a enseñar cómo buscar pareja. Si estás casado, la palabra del Señor te va a enseñar cómo ser un buen marido, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen padre, en los diferentes roles que hay en la familia, porque uno es esposo y padre, hermano e hijo. Y el Señor, con su palabra, nos enseña cómo nosotros tenemos que llevar adelante nuestra familia, cómo ser un buen ciudadano. La palabra del Señor nos enseña cómo administrar nuestras finanzas para todos los aspectos de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida, sea cual sea la situación, que por ahí ahora se me va a escapar alguna situación que puede ser que podamos estar viviendo, porque no todos tenemos la misma historia, la palabra del Señor aplica, porque es viva y eficaz, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Amén. Todo el que confíe en Él
jamás será defraudado, dice Romanos capítulo 10. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Así que también es un arma de guerra espiritual. La palabra de Dios tiene poder para cada uno de nosotros. Dios es nuestro consejero si nosotros nos deleitamos en su palabra. Dios es nuestra fortaleza si nosotros nos disponemos y descansamos en Él y confiamos en Él. La clave está en qué hacemos nosotros. Porque ya sabemos todo lo que Dios es, todo lo que su palabra es y lo que puede hacer. ¿Qué decisión tomamos nosotros todos los días? ¿Dejamos que la palabra de Dios guíe nuestra vida? Nos despojamos de todo peso y vamos a los brazos del Señor porque Él es nuestro escondite, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestro escudo. ¿Dejamos que Él sea quien nos defienda o nos defendemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Esa es la pregunta. Porque lo que Dios es y lo que Dios puede hacer por nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo estamos viviendo? Es la pregunta, nuevamente. Y para descubrir eso hay que mirar nuestros hechos, nuestras acciones, cómo vivimos. Eso evidencia si nosotros estamos permaneciendo y ejerciendo en la práctica la palabra de Dios. Quería leerles un versículo que dice: hagan todo sin queja, ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, mantenemos en alto la palabra de vida y brillamos como lumbreras. Y si uno dice, bueno, no sé por dónde empezar, ¿cómo practico la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hago? Bueno, ya acá tenemos el primer consejo, hacer todo sin queja. ¿No? Ya ahí tenemos una acción práctica para todos nuestros días. Hacer todo sin queja, ni contiendas. Y ahí ya empezamos a brillar y levantamos en alta la palabra de vida. Así que miren cuántos versículos les acabé de leer solamente con la palabra de Dios, que nos dice quién es Dios, qué es lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros y si nosotros las ponemos por obra, somos dichosos. Si nosotros las ponemos por obra, tenemos fruto. Si nosotros las ponemos por obra, crecemos y experimentamos la gloria del Señor en mayor profundidad. Y podemos entonces tener una relación cercana con el Señor porque vivimos en la presencia del Señor. No tenemos que contentarnos solo con saber, yo sé que Dios existe, yo creo en Dios. Y ya está, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe, creen y tiemblan. Pero nosotros no tenemos que tener esa fe básica, elemental, sino que tenemos que tener una fe verdadera. Además de que sé que Dios existe y sé quién es Él, porque el Espíritu Santo obró en mi corazón y me trajo convicción y sé que soy un hombre y una mujer pecadora y que necesito del Señor. Todos los días de mi vida necesito que el Señor me ayude, me enseñe, me guíe, me dé dirección. Entonces, es ahí cuando estoy inclinándome a la palabra del Señor y a caminar en la palabra del Señor. Amén. Dios nos llama a vivir su palabra. Todos los días tomar la decisión de vivir su palabra. Si en un momento uno se siente con emociones que lo sobrepasan, entonces vaya al Señor, vaya a su palabra y decida decir, más allá de lo que pienso, de lo que siento en este momento, la palabra de Dios dice esto. Y esto es lo que yo voy a creer.